Hola y bienvenidos en un nuevo episodio de Satisfactory. Y yo me voy a meter, me chiquito y acá seguimos en el episodio donde comenzamos a construir nuestra base, la nueva, con el hormigón. Acá estamos con el hormigón, exacto, y está entrando, así que tenemos la posibilidad de recibir el hormigón que necesitamos para seguir construyendo. Por aquí estuvimos haciendo las minas. Esas son las minas de hierro. Así que aquí necesitamos reconstruir más espacio. Si no, se nos va a ir todo el espacio que tenemos. Y eso no quería por allá. Así que agrandamos. Tenemos todavía un poco de hormigón. Yo creo que es el único que tenemos. Todo se nos fue si no. Así que tenemos que esperar que nos produzca lo suficiente. Porque se nos va a ir rápido mientras que estamos construyendo nuestra base. Ya se nos fue. Bueno, entonces, a ver, acá tenemos el hormigón que está pasando. Estas son nuestras fundiciones de hierro. Los lingotes de hierro que estamos preparando. Y ahí tenemos uno de hierro, pero está desactivado. Acá abajo tenemos nuestra planta de electricidad. No, 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 si no nos morimos. Y biomasa tenemos aquí. Acá no tenemos más biomasa. Quisiera ver si podemos hacer la biomasa sólida, no todavía. Así que eso sería lo siguiente que tenemos que mirar para conseguir biomasa sólida más la motosierra. Campo de investigación. Esto. Tornillos necesitamos 500. Cables y hormigón 100. Eso sería importante que lo hacemos. Si no, no le vamos a avanzar. El cable. Y aquí vamos. A mirar. Arriba tenemos el alambre, el cobre. Más voy a mirar qué es lo que tenemos ahí arriba. Listo todavía para recoger. Subir. Y acá tenemos las láminas. Tenemos todavía cajas. Biomasa. Este nos estaba fundiendo. Tenemos los 100. Ya está lleno. Pero esos no trabajan más porque no tienen más energía. Y yo no tengo más espacio en el inventario. Voy a rellenar rápido a las máquinas los combustibles que tenemos ahí abajo, los quemadores. Y así por lo menos tendremos un poco de energía para hacer todas las máquinas que necesitamos. 30,
Le subimos, acá también le ponemos, aquí también. En cada de ese le vamos a poner a los 200. Por el momento lo no necesitamos. Porque gastamos 10, 14, 18. Y producimos 270. Así que tenemos más, pero así tenemos espacio en nuestro inventario. Mientras que este está bastante lleno. O llenándose el hormigón. Tornillos vamos a necesitar. Acá que tenemos ese material. Y acá tuvimos todavía una caja que me parece bueno. Así que vamos a hacer cables. Acá arriba tenemos un minador portátil. Un taladro portátil. Recogemos eso. Estación de fabricación. Primero los lingotes. Tuvimos acá alambres y cables. Hacemos los cables y con eso podremos construir un poco más de las fundidores. No las fundiciones, sino los constructores. Y con eso podemos mirar para hacer los tornillos. Dejo los 90 andar. Para que nos avance. Y después de eso podemos hacer el alambre y los cables. Necesitamos muchos cables. Aquí vamos 50 todavía. Nueve, 8. Y a los alambres. Y después los cables. Cuando tengamos los cables podemos mejorar también el hub para tener el próximo hito. Y ese lo vamos a necesitar. 130 que nos faltan. Y 200.
2 cables. Perfecto. Sí, con eso nos alcanza. Eso lo quitamos. Y abajo. Frutas. Constructor 1, 2. El primero va a ser las barras, el segundo va a ser los tornillos y todo entra aquí en el contenedor. Tornillo y barras. Entonces igual vamos a dejar la máquina andar. Cemento. No tengo caliza. Pero vamos a hacer una estación aquí. Y necesito por lo menos unos 12. Tendré que alcanzar. Caliza a hormigón. Y a subir. Aquí llevamos un poste de energía. Hacia acá. Y este lo conectamos hacia aquí. Así. Entonces nos alcanza para conectar esos dos. Listo. Y tuvimos esta caja. Alcanzamos a llevar todo. Y ahora ese nos hace las barras de hierro. Las barras salen como tornillos. Mientras que regresamos y vamos a meter el cable. Más el hormigón que tendremos que tener también suficiente. Porque son 46 que nos falta. Y eso tendremos que tener en este tiempo ya. Suficiente, perfecto. Entonces aquí. Y nos faltan los tornillos. No. Y acá vamos a comenzar a construir nuestra plataforma para todo lo que tiene que ver con el hierro. Yo quiero construir las láminas de hierro, las barras de hierro, los tornillos y las placas reforzadas. Así que es mucho lo que vamos a necesitar de espacio, pero tendremos la opción. Se nos fue el hormigón. Tendremos la opción de avanzarle y hacer nuestro almacén más grande para que no nos toca hacerlo nosotros mismos. Y como acá tengo la caja, ya le podemos meter las cosas que no necesitamos. Los pétalos.
Electrobabosa no la podemos hacer todavía. Porque nos falta el MAM. O ya lo tenemos. No. Tendríamos que conseguir las 300 tornillos. Pero dije que necesitamos primero, antes todos, conseguir la motosierra y el combustible fuerte. Acá le ponemos un contenedor. No funciona. Quisiera ponerle un contenedor para toda la biomasa que coleccionamos. 500 de los tornillos. Si con suerte tenemos 200. Creo que este está bastante lento. 135. A usted le vamos a poner una plataforma. Ni alcanzamos. Y uno de 1 metro. Sería perfecto así. Ah, es por el cemento que nos falta. Sí. Pero necesito construir esta plataforma un poco más lejos. Ya se está hundiendo. Este tendría la altura perfecta. Plataformas. Ese es demasiado alto. Pero ahora podría ser que... No. Con suerte. Le lograremos hacer la plataforma que necesita. Me habría gustado hacer eso. Como para que lo tenemos memorado. Necesita uno más alto. Si le quitamos este, intentamos otra vez de nuevo. Ese estaría más alto, pero no lo suficiente. Pues ya estábamos bueno. Y en la altura sería como por aquí. Podría ser que ahora lo tenemos. Casi. Casito. Un poco más. No. Igual así logramos conseguir los tornillos que necesitamos.
mientras que estamos jugando aquí con nuestro muñequito. Es que está volando todavía. Pues ya mejoró. Por aquí. Así no nos dejan. Lo vamos a lograr. Casi. Ese es el más cercano que llegamos. Sí, por fin, casi en el medio. Por acá tenemos la plataforma para el jugador perdido. Así que nos vamos a recordar cuando lo veremos así. Perfecto. Y acá los tornillos están haciendo. Podríamos dividirlos ya. Hacer una segunda máquina que hace también los tornillos. Y nos faltan las placas reforzadas. Entonces vamos a hacer producción, estación de fábrica. Porque igual necesitamos las láminas de hierro. Así que construimos ya un poco manualmente. Pero así le logramos avanzar. Y queremos tener... Hoy quisiera tener la fabricación de hierro terminado. Lo que significa que 6 diferentes fundiciones. Quiero tener también los constructores para tener todo listo. Las láminas, las barras, las láminas reforzadas y tornillos. Esas 4 cosas las quiero tener listo hoy día para que logramos hacer toda la producción y avanzarle. Tornillos tendremos, le hacemos rápido los tornillos a 500 que necesitamos. Y así también podemos quitar toda esa biomasa que estamos utilizando para nada. $500, estamos cerca. Y el resto así. Entonces este nos va a hacer los tornillos de todos modos. Así. A regresar sin matarnos. Y vamos a quitar después todo el biocombustible. O el combustible que tenemos, la biomasa. La biomasa, esa es. Lo que tenemos por el momento. Hormigón siempre bienvenido. Y tornillos metidos. Lanzar cápsula. Y adiós cohetes. Milestone reached. Biofuel will ensure maximum efficiency of biomass burners. To aid in biofuel production, you are now capable of removing foliage that consists primarily of wood. Acá un taller sería una buena idea. Porque la motosierra la podemos hacer aquí.
aquí y nos faltan tornillos y las láminas reforzadas. Y tenemos ahora la biomasa que vamos a hacer de las hojas y de la madera. Y biomasa sólida, eso es genial. La motosierra la necesita los generadores, los vehículos pueden conducir con eso, así que eso nos va a ayudar un montón. Lo que quiero hacer es una automatización de todo esa producción. Igual tenemos que ir a recoger las hojas, recoger la madera, pero lo que podemos automatizar es que las hojas las ponemos en un contenedor separado con la madera separada, dos constructores que nos hacen esa biomasa y después las ponemos juntos. Yo les podría mostrar eso como lo pensé. No. Bueno, queremos el contenedor que nos entra aquí. Acá queremos poner el combustible, la biomasa sólida. Y aquí le ponemos dos contenedores que van hacia allá. Eso lo ponemos una vez aquí y una vez acá. Entonces tenemos uno para la madera y uno para las hojas. Tenemos hormigón, así que constructor aquí. Las láminas reforzadas. Las podría hacer yo mismas. Taller. Rápido tornillos. Necesitamos 6 láminas reforzadas. Porque son 3 constructores que vamos a necesitar en total. Y nos faltan las placas. Bueno. Constructor. Uno hacia allá. Así que acá metemos las hojas, por ejemplo. Y ese constructor unión de las... nos faltan las láminas. Sí, tendremos que ir arriba a hacer la producción de eso. Pero igual me parece importante de avanzarle también en el combustible para no tener que hacerlo manualmente, sino que poder automatizar un poquito. Acá tornillos, estupendo. Opción. Y acá tenemos las barras. Pues tenemos suficientes barras que podríamos hacer. Y nos toca ir ahora arriba. Porque abajo no tenemos. O dejé la estación o la quité. Seguramente la quité. La quité seguramente. Sí, la quité. Perfecto. Láminas. Hacemos algunas láminas para tener reserva.
placa reforzada, así que tenemos 4. Podríamos hacemos todavía para tener un poco de reserva, porque igual vamos a necesitar un montón. Eso tendría que alcanzar para hacer algo. Bueno, el segundo constructor dijimos aquí. Y le ponemos la electricidad. Un poste aquí, un poste acá. Y un poste aquí. Después vamos a poner una unión. Y ese lo quiero poner después del poste. Así. Este es derecho. Este así. Derecho. Entonces le decimos acá biomasa, por ejemplo, hojas. Biomasa madera. Y aquí seguimos construyendo. Este lo damos vuelta. Y después de este, alcanzo. Tomamos un constructor aquí. Y este va hacia... No, 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 no. No el veneno. Este lo tendremos que poner más o menos aquí. Uno atrás. Aquí. Yo creo. Quitamos este rápido. A ver si nos funciona. Así estaría correcto. Pero entonces este contenedor está mal puesto. Tendré que venir para este lado. Y lo quería tener aquí, yo creo. Para poder alcanzarlo más fácil. Y ahora no tenemos esas láminas suficientes. Hágale, 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 hágale. Nos tendré que alcanzar para hacer todo lo que nos pusimos hoy día como meta. Hacer la automatización de la biomasa al combustible sólido. Y también determinar la fábrica de hierro. Listo. Este conectamos con acá. Y este le decimos biocombustible sólido. Ya le pongo 200 acá. Y a mirar qué es lo que necesitamos acá. 8 megawatts. Así que este va a ir... Pues... Creo que voy a hacer acá un quemador. Solo para este. Porque en caso que se nos falla la energía, tendremos acá el quemador que nos seguiría produciendo todas la fabricación de la ¿sí? De la biocombustible
sólida. Así que dijimos hojas acá. Está hecho. Y le ponemos acá lo que tenemos en biocombustible. Madera por aquí. Hojas por acá. La pregunta es si logro hacer una información si es posible. Yo creo que tendría que ser posible que logro a poner tengo 2 pedazos de madera y 7 de hojas. Ahora a ver si me funciona la idea que tengo. Hago esto aquí. La pregunta es, este no entra. Le pongo acá la madera. Ese pasa por acá. Le quito este, le quito este. Y me entró. No quiero que entre. No quiero que entre. Yo quería solo que me pasa la madera. A ver. ¿Qué está haciendo? Por acá va a entrar. No, ese va a entrar. Así que le quitamos este. Y a ver si va a entrar. La idea es que quede bloqueado la madera. Entonces yo vería los pedazos de maderas y supiera que aquí va a entrar la madera. Madera. 1, 2. Le quitamos esto. Y esto. Y ahora tenemos la imagen acá para la madera. Este lo quitamos. Y este uno acá. Así. Y hacemos la misma cosa para las hojas. Ponemos las hojas. Quitamos el contenedor. Quitamos esto. Y quedan 2 hojitas, así que sabemos, acá metemos las hojas, aquí metemos la madera. Queda perfecto. Entonces acá le pongo otra vez más biomasa, acá más biomasa. Y yo creo que tendremos que tener espacio aquí para ponerle también más biomasa. Y aquí cuando se acaba, entran la biomasa sólida. Y eso es lo que necesitaremos para tener después el contenedor lleno. Ah, este no entra acá, por eso bloquea. Listo. El sistema espero que está claro. Uno para la madera, uno para las hojas. Y nos hace el combustible. Ahora seguimos acá con esto. Queremos 4. ¿Cómo lo hacemos? Son para las barras. Para las barras necesitaremos y las placas
Son 8 en total. Y 2 de esos que nos darían 30. Cada uno de esos nos da 30 lingotes. Y los 30 lingotes los tendremos que repartir. Son 60 en 4 constructores para hacer listo. Así que uno hacemos los constructores. Constructores, organización, producción. Y esto tendré que ir en 4. Así que, y necesitamos láminas reforzadas. Perdón, acá le voy a poner la energía para que ya comiencen a trabajar. Por lo menos una parte. No estoy seguro. ¿Tenemos la conexión para arriba? No. Ay. ¿Qué le hacemos primero? Así que acá tenemos las 3 que nos dan 60. Y los 60, eso es perfecto. 60 y 60. Necesitamos el elevador. Y hacemos... Ah, las láminas son las láminas que necesitamos. Ay. A subir. Tenemos que avanzarle y conectar las cosas por lo menos para que nos dé la producción. Si no, no le vamos a avanzar. Y siempre nos tocará hacerlo manual. Tornillos tendremos suficiente. Le voy a decir rápido que haga placas, las láminas. Y entonces recogemos las láminas y le decimos que nos haga las barras, porque así puede continuar con los tornillos y nosotros tenemos la estación de fabricación. Láminas, hacemos un montón, hacemos todas. Barras también necesitamos. Por láminas necesitamos en total 8 constructores, serían 16 láminas reforzadas. Y tenemos una, así que por lo menos... No le hacemos las 16 separadas o 17 para que tenemos un poco de reserva. Porque vamos a necesitar más. En total son que 12 que vamos a necesitar. Serían 24. Hacemos las 24 láminas reforzadas. Y necesitamos el resto todo de láminas. Algunas barras todavía. Unas 50. Hacemos unas 50 barras. Y el resto lámina. Después tendremos que estar satisfecho con lo que producimos para poder seguir y terminarle todo lo de hierro.
Cemento tenemos, el hormigón. Eso es perfecto. Vamos para los 100 barras y el resto láminas. Son 200, casi 300 barras, láminas que vamos a hacer y gastarnos todo lo que tenemos en los lingotes y después a construir. Yo quiero conectar los 3 taladros con las fundiciones. Eso ya ponerle con la energía para que las fundiciones hacen esos lingotes que estamos haciendo acá. Después de eso, los constructores que hacen las láminas y las barras para poder ya tener un stock por lo menos ahí adentro y después no tener que ir a hacer esto. Tenemos todavía un taladro portátil. Pero no lo necesitamos ahora, sino que después cuando hacemos el cobre. Lo importante es el hierro. El hierro es importante. $42. No nos va a alcanzar a quedar a cero con las láminas, pero no importa, eso vamos a hacer en barras. Y después de eso, listo. La última vez espero que hicimos eso. Ahí cogemos un poco del pasto. Así que madera va aquí y tenemos madera. Pasto viene aquí, o las hojas. Acá le ponemos los 200 biomasa, que en teoría pensaría de hacerlo. Y acá otra vez 200. Pero como no tenemos suficientes hojas, bueno, ahora están entrando, pero así le podemos quitar lo que tenemos en el inventario. Yo no quiero tener esto acá adentro, sino que quiero cambiarlo a biomasa sólida. Y acá ya está avanzando. Así que eso, pasito a pasito, vamos a conseguir más. Acá tenemos nueces. Vamos a comer algunas. Y tenemos casi el 100% de vida. Y a seguir con los elevadores. Y este está casi perfecto para que entre directo. Increíble. Este también. Lo vamos a poner así. O lo puedo poner uno más atrás. No. Así. Y que entre en este ascensor. Y este ascensor está en el medio, así que tenemos que mirar así. Cada uno de esos
conectarlo a la electricidad. Y la electricidad conectarlo a la red. Entonces este para acá y este aquí. Y ahora puedo quitarle el cable que va directo allá. Así no corté la conexión para la máquina detrás. Y estos acá ya comienzan con taladrar y sacar el hierro. Ahora nos regresamos aquí. Biomasa funciona así. Nos deja que no nos quedamos tan rápido sin energía, pero después cuando tendremos la sólida en los aparatos van a ver que es mucho más efectivo. 153. No lo quiero tener. Pero lo estoy quitando rápido, me parece. $84. Este como está produciendo y no recibe las hojas y la madera, se disminuye. Este produce también. Necesita 8 biomasas para hacer 4 biocombustible sólido, lo que nos da la ventaja de llenar los aparatos rápido. 200 aquí. Ya casi quedamos sin biomasa y no quiero tocar más la biomasa. 14. Este aquí y el resto seguramente aquí. Perfecto. Y que nos llenan los tanques con el combustible. Y me gustó cómo quedaron acá las piedras. Lo que podríamos hacer es esto todavía. Entonces se ve la biomasa o el biocombustible sólido. Acá el hormigón. Y las hojas las quitamos acá. Los caracoles también. Tendremos que tener puras cosas que necesitamos. Listo. Dijimos 4 constructores para estos dos. No, este está al revés. La entrada aquí. Y uno. En serio, el cable nos falta. Ay, no. Agrandamos rápido acá. Yo creo que construir por acá, ¿no? Suerte. Bueno, tenemos los dos acá. Lo que no vamos a poder conectar con la electricidad porque no tenemos los cables. Así que la entrada aquí. Conecta la fundidora que hace los lingotes. Esto aquí y este conectarlo con este. Y aquí dijimos que queremos ponerle, hacemos las barras.
las barras de hierro. Este lo conectamos uno aquí, que nos conecta estos dos con energía. Nos falta el cable. Nos falta el cable. Este aquí. Nos toca ir para el cobre. No tengo. Pero tenemos la opción de quitar la mina acá. No. Solo quitamos el cobre acá. Ponemos una fabricación. Cogerlo. Lingotes. Y yo pensaba que tuvimos suficiente. En serio, pensaba que tenemos lo suficiente para hacer todo eso. Y no nos dejó. $17. Algo es algo. Yo creo que nos va a tocar hacer rápido una fabricación acá. Porque si no, no le avanzamos. Este lo recogemos todo. Un taladro. Ponemos una fundición. Acá abajo entonces. Y ese nos hace el cobre, lingote de cobre. ¿Cuántos constructores necesitaríamos? Yo creo que son 2. Y nos falta el cable. Ese le dijimos ya. Lingote de cobre. No nos va a faltar el cable definitivamente. Fabricación. Y este no creo que va a alcanzar. El cable es demasiado largo. Y funciona, que es este poste acá. Este está conectado a nada, así que lo quitamos. La fruta. Ya tenemos el taladro que lo está haciendo y vamos por el cable. Le podría poner acá a la fundición ya el cobre que tenemos. Listo. Entonces necesitamos un divisor que entre por acá. Así. Y trataré de subir. Ahora un constructor. Como por aquí. Y uno al lado.
Eso no lo hacemos tan lindo, sino que es solo para la rapidez que necesitamos alambre. Alambre. Este nos da todavía espacio. Y esto está hecho. Ahora un constructor. Cable. Hacemos más cable. Es el cable. Siempre algo que nos falta. Listo. Ahora un constructor seguido acá. Y ese nos va a ser el cable. Entonces necesitamos un contenedor acá. Y uno aquí. Entonces ese trae el cable. No, este trae el cable y el otro trae el alambre. Y este lo conectamos a este. Listo. Fabricación hecho espontáneamente rápido para el cable. Y acá le ponemos... No, sería acá. Los lingotes. Entonces ese nos hace el alambre que entra acá. Necesitamos mucho cable. No sé si le alcanzaría a construir hasta acá. Como para tener un camino. Y ya podemos ir de un lado para el otro. Perfecto. No. Ya me pasé de 1 hora de grabación. Ya creo que sin energía. Era este que nos faltaba conectar. Ya tenemos uno que hace 2. Y acá necesitamos 2 más por al revés. 1, 2. El divisor que entre por acá. Esto ahí. Y este así. Y acá tenemos todavía un poste que podemos utilizar para este. Y este al poste. Cable, ya vengo. Ya voy. Por lo menos lo tenemos acá ya que nos hace la maquinita y solo es ir a recoger y ir a recoger y de vuelta. Lo vamos a terminar hoy esta producción. Por lo menos eso es lo que quiero hacer. Entonces acá las barras y acá también las barras. Entonces hay 20 que van saliendo acá si no me equivoco. Son 15. Y el resto vamos a mirar para hacer los tornillos. Seguimos acá. Necesitamos 4 fundiciones para 4 constructores que nos hacen las placas.
Y estos están por acá. Hay un cable, nos falta. Pues esas son las láminas. Las láminas. Estación rápido acá. Tenemos alambres, así que hacemos los cables rápido nosotros mismos. Y aquí a poner el último que nos falta. Esto va directo. También esto acá va directo y este acá. Esto lo ponemos por aquí. 1, 2, 3 y le vamos aquí. 1 y 2. Eso, lámina. Así que las láminas tenemos aquí láminas, láminas y barras. Y ahora necesitamos 4 de los constructores que nos hacen los tornillos. Para eso necesitamos cable y alambre. No cables, sobre todo, pero con los alambres podríamos hacer más cable en caso tal. 50, 50, coger todo y dejé mi fabricación ahí abajo. Obviamente que no. Estación de fabricación, dejamos acá. 7 láminas reforzadas. Necesitaremos, ¿cuántas? 8 más. No, eso lo dejamos. 1, yo creo que son 300 para hacer 200, sí. Son 3 que me toma cada vez. Con eso alcanzamos a hacer 200. Y espero que será la última vez que hacemos esto. Y el resto, los 4 de tornillos quisiera hacer. Y después tendríamos todo listo para hacer con la asembladora las láminas reforzadas, que necesitamos los tornillos y las láminas. Y con eso lograremos tener la automatización de nuestra primera fábrica de hierro. $108.99. Por fin se acomodaron los últimos. Y lo bueno es que mientras tanto estamos haciendo la electricidad y construyendo todo las minas que activamos, y eso es perfecto. Hola, mi desconocido. Cogemos acá 36 cables. Acá serían 4 de los constructores que necesitaremos. Y los ponemos aquí. 1, 2, 3. Esto lo quito rápido
igual nos da las láminas, las barras. Y estas van a ser tornillos, tornillos, tornillos y tornillos. Estos acá que ya tienen. Perfecto. Perfecto. Así está yendo bien. Así que en total son 4 que necesitamos, pero necesitamos 10. Y acá hacemos 15, 30, 60. Y necesitaremos 40. Así que tenemos que hacer un split. Acá le quitamos 15. Y eso, de los 15 le quitamos 5. Esto es un divisor. Lo pondremos al medio. Y acá le hacemos una unión. Y la ponemos hacia allá. Entonces, si le quitamos aquí, porque tiene 3 salidas, una entrada. De las 3 salidas, le quitamos una, así que serían del 15, 5, 5 y 5. Entonces, unión de cintas. Le vamos hacia allá. Y le unimos aquí 5 más aquí 5. Entonces tendremos 5 para allá, que serían 20. Y ahora podremos poner nuestro contenedor como lo queremos. Así. Y acá. Entonces esto va a la reserva. Y acá le hicimos el truquito chico para decirle que queremos. Los 20. Este para allá. No. Espera, acá tenemos 10, 25 y los 40. Así que este tendría que ir para la izquierda. Entonces tenemos todo estos en una banda. Y aquí vamos a dividir otra vez. Decimos la entrada está aquí. Este entra acá. El dividor ahora estará la entrada acá. Aquí. Y acá. Y así se reparten los 40 que tenemos en la banda o en la cinta. Se van a repartir acá las máquinas. Y tendremos a cada una lo suficiente que necesitamos. Este lo pondremos acá. Conectar con estos dos. Acá estos dos. Y esto con... Ya está lleno este. Y el cual le conecto aquí. Si conecto este con este quedará libre para no tener que quitar la energía del poste que está conectado y ahora funciona. Y este tiene las láminas. De las láminas vamos a poner uno en un contenedor.
El resto lo vamos a utilizar para hacer todas las láminas reforzadas. Ahí vamos a necesitar 2 asembladoras, pero por el momento no las podemos construir. Necesitaremos aquí el próximo hito. No sería este. Esto será. Digamos que metemos todo lo que podemos. Hormigón. Quiero otra vez el máximo. El cable no creo que tenemos suficiente de los 200, pero acá tenemos láminas lo suficiente. Los tornillos nos tendría que alcanzar con todas las máquinas que tenemos acá. Preparando los tornillos tendría que funcionar. Las barras también nos funcionará. Entonces es el cable que nos faltan 160, y si queremos y podemos tenemos los 160 acá. 109. No está mal. No está nada mal. Pero le voy a terminar esto así. Vamos a poner lo que tenemos todavía. Y después se acabará el episodio por hoy. Hicimos bastantes cosas. Logramos hacer... Está lleno. Bueno, logramos hacer una fabricación acá completo de las láminas, de las barras y de los tornillos. Hicimos rápido una fabricación de alambres y cables, y hicimos acá abajo la fabricación del combustible sólido. El siguiente episodio vamos a mirar de hacer acá la asembladora que nos hace las placas reforzadas. Son 2 asembladores que necesitaremos. Así que les digo muchas gracias por mirar y nos vemos a la próxima vez. Dejan un like si les gustó y no se olviden de suscribirse, y nos vemos a la próxima.